¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario cuando estén viendo esto. Este video es la primera clase video de una serie que van a estar a mi cargo, que se van a tratar de sensopercepción. Se van a relacionar con el libro de neurociencia de Purves, básicamente con la unidad 2, que va desde el capítulo 9 al capítulo 15. Ahí vamos a ir viendo las diferentes modalidades sensoriales. Para esta primera parte, antes del receso de julio, vamos a ver este video introductorio y vamos a ver todo el sentido somatestésico, el dolor, el sentido del tacto y también visión. Después va a quedar para agosto, finales de julio, agosto, no recuerdo bien la fecha, audición, el sistema vestibular, el de orientación y equilibrio, olfato y gusto. Y cuando finalicemos las clases vamos a tener un práctico sobre sensación y percepción, que básicamente vamos a tratar de revisar algunos fenómenos perceptivos como ilusiones en función de los conceptos que vamos viendo. Vamos a tratar de ver esa magia que sucede a nivel fisiológico. Bueno, vamos a tratar de buscarle esas explicaciones. En función de esto, se me ocurrió que puede ser interesante que si ustedes en todo este lapso de tiempo se les ocurre que estaría bueno ver alguna ilusión, me la manden por el ABP y yo en la medida de lo posible voy a tratar de buscarle alguna explicación en función de los contenidos que vamos viendo y la retomamos para el práctico. Hay algunas que ya tengo, pero siempre está bueno ir sumándola y complejizándola. Pueden servir algunas que se vuelven virales a través del teléfono o de las redes, que bueno, podemos llegar a trabajar con eso. Por eso, si se les ocurre, por favor me lo mandan. Bien, espero que en estos videos ande bien el volumen. Actualicé algunos programas, entonces creo que vamos a andar mejor que las veces anteriores. Igual, cualquier comentario que tengan, me lo hacen saber por las diferentes vías que tenemos. En particular, me gustaría blanquearme desde el comienzo. Este tema a mí me interesa mucho, ¿no? Mis trabajos de investigaciones están relacionados a la percepción. Algo de eso les puedo ir contando en los videos sucesivos. Y de alguna forma me gustaría que quede reflejado ese interés en las clases y haga que les resulte más llevadero. Espero lograrlo. La videoclase de hoy vamos a ver algunos conceptos bien básicos, generales, que son compartidos por las diferentes modalidades sensoriales. Los vamos a ir retomando, revisando más adelante, pero creo que está bueno que como partida queden claras algunas generalidades. Bien, para empezar, preguntémonos qué es lo que se percibe. Quizás uno imagina que la respuesta es inabarcable, pero en realidad se pueden distinguir algunos puntos muy básicos de las posibilidades de nuestro sistema perceptivo. Lo más básico es poder detectar la presencia o la ausencia de algo. Es decir, responder a la pregunta si hay algo. Una complejización de esta primera pregunta es poder detectar eso que estamos percibiendo, dónde está localizado. Sí, hay algo, bueno, ¿dónde está? Sería una complejización.
sumemos un paso más. Podemos decir dónde está eso que estamos percibiendo, pero ahora podemos decir qué es. En este caso, ¿es una manzana? No, es una naranja. Podemos identificarlo. Después podemos sacar propiedades de eso que estamos percibiendo y, por ejemplo, responder a la pregunta ¿qué tan intenso es eso que estamos percibiendo? Y aquí se acaban las posibilidades de nuestros sistemas perceptivos. Complejizaciones dentro de cada uno van a dar esta riqueza con la que estamos percibiendo. Ahora vamos a repetir algunas diapositivas que ya habíamos visto cuando revisamos aferencias y diferencias, pero creo que ahora tienen un bagaje diferente que vale la pena la reiteración. ¿A qué somos sensibles? Habíamos dicho, somos sensibles a energía que está en nuestro entorno. ¿A qué tipo de energía? Mecánica, química, electromagnética y química. Dentro de mecánica tenemos todo el sentido del tacto, el dolor y a su vez la audición, la forma en que se traduce la información sonora es relacionada a la ingeniería mecánica. Química incluye el olfato y el gusto, electromagnética a la visión y térmica a las sensaciones de la temperatura de los objetos que están en contacto con nuestra piel. Es importante considerar que no percibimos todo nuestro entorno, sino que tenemos una sensibilidad específica a determinados tipos y configuraciones de energía. Y muchas otras energías o diferentes magnitudes de las energías quedan por fuera de lo que podemos percibir. Hay sonidos que no percibimos, hay contactos mecánicos muy leves que tampoco percibimos, o diferencias entre estímulos muy intensos que tampoco percibimos. Hay ondas lumínicas que tampoco podemos, lumínicas en el sentido electromagnéticas, mejor dicho, que tampoco podemos percibir. Es decir, que nuestra realidad el mundo tal como lo conocemos y creemos que es así, está definido por la sensibilidad que tienen nuestros receptores sensoriales. Otros animales, como por ejemplo una serpiente, percibe realidades, mundos muy diferentes al nuestro, tiene una sensibilidad específica en las vibraciones del suelo que nosotros ignoramos que existe esa realidad. Creo que está buena la idea de pensar la realidad en función de la sensibilidad corporal que uno tiene. Y a su vez esta sensibilidad es muy diferente entre diferentes especies de animales, pero a la vez es diferente con diferentes personas. Imaginemos que no hay una sola forma de ver. Ya vamos a ver qué puede ir variando, pero la agudeza visual de una persona y otra es totalmente diferente y eso va a ser esa configuración que digo, esto es mi mundo. Bien. No quiero seguir sobre esto, vamos. Los receptores sensitivos son estos puntos que van a estar en contacto con la energía. Son estas células nerviosas que de alguna forma se van a activar y van a generar la señal eléctrica. El potencial. Que habíamos visto el potencial de acción, cómo se generaba. En este caso, al ser generado por el receptor, se llama potencial de receptor. Y veíamos que hay una gran cantidad de receptores. Nosotros vamos a ver algunos de estos, posiblemente en el tacto veamos varios, pero y en visión, bueno, no es tan sencillo en visión. Acá tenemos algunos diferentes ejemplos. Audición, en visión, en el sistema somatosensorial. Lo que van variando son estas cabecitas que tienen. Esto es lo que estaría en la superficie, lo que establece el contacto con los diferentes tipos de energía y que generan el potencial de receptor.
Bien, el receptor es justamente la célula que se activa bajo la presencia de la energía. La activación va a generar un cambio en el voltaje de esa célula, de la membrana. Acuérdense, el voltaje era esa medida relacional de afuera y adentro de la célula. En que se va a deber este cambio a la modificación de la permeabilidad iónica, tal como sucede cuando se genera un potencial de acción. Se abren canales que antes no estaban abiertos y esa apertura va a permitir que entren iones que cambien ese voltaje. Ese cambio de voltaje, si supera un umbral, va a generar el potencial y ahí la historia se vuelve a repetir. Esto lo habíamos visto también. En términos técnicos, esto no es una transmisión de un potencial de acción como puede ser a través de una sinapsis, sino que hay una transducción de energía. Tenemos una energía de entrada, X, como la mecánica, la electromagnética, que se va a traducir al potencial de acción, a ese lenguaje eléctrico que tiene nuestro sistema nervioso. Imaginemos que en la punta de nuestra mano tenemos esta pelotita. Esta pelotita es la cabecita de un receptor que se llama corpúsculo de Pacini, que vamos a ver más adelante. El corpúsculo de Pacini es como una cebollita. Cuando el dedo toca el objeto, en este caso la manzana, el corpúsculo de Pacini en ese contacto se achicharra, se aplasta por el contacto mismo, porque está en la superficie de la piel. Ese aplastamiento va a generar que se abran canales iónicos que antes estaban cerrados. Esa apertura de canales iónicos va a permitir que ingrese un ion que altere, que modifique ese equilibrio iónico previo, que estaba en reposo antes, esa membrana, el estado de la membrana, el voltaje. Y se pueda generar una señal eléctrica dentro de esa célula, de ese receptor, y luego se pueda transmitir. Bien, el texto explica básicamente lo que acabo de decir. Y con respecto a la intensidad de las señales en sí misma, es decir, qué tan intenso, qué tan fuerte o débil percibimos eso que estamos contactando, se aplican dos mecanismos que son equivalentes a eso que hemos visto en el potencial de acción. Se llaman sumación espacial y sumación temporal. Y la idea es la misma. Mientras más fibras estén siendo activadas al mismo tiempo, el correlato perceptivo en este caso va a ser más intenso. Mientras menos fibras estén activadas, menos intenso, más débil. Y por el contrario, el otro mecanismo que está involucrado es el de sumación temporal. Si una misma fibra, un mismo circuito está siendo activado repetidas veces, también se va a reproducir en mayor actividad. Si es menos frecuente la activación, menos intenso. Son dos mecanismos que nos van a dar cuenta de qué tan intenso o débil percibimos un estímulo. La comparación que acá está es la idea esta de compararlo con una queja. Yo se lo voy a la idea para que sea más pregnante, más fácil de tomar. Comparar las quejas que podemos hacer muchas personas en una empresa en todas las bocas que tienen de los call centers, por ejemplo. Llamamos todo al mismo tiempo, en diferentes lugares. O bien si tienen esa empresa tiene una sola ventanilla, vamos todos, formamos una fila y empezamos a generar la queja ahí. Se entiende que si usamos estos dos mecanismos vamos a tener una respuesta porque nuestra señal, nuestra información que estamos transmitiendo, nuestra queja, es más intensa que si lo hace a una, a dos bocas en este caso, o una persona cada hora va y se queja.
que sería una señal débil. Bien, creo que se entiende la idea. Un concepto muy importante, sencillo al comienzo, después se complejiza un poco, que tenemos que tener en cuenta es el de adaptación de los receptores. La adaptación es ese fenómeno que se genera cuando tenemos un estímulo constante que no cambia sobre un receptor. Al comienzo el receptor empieza a responder, se empieza a activar, empieza a generar el potencial del receptor. Pero a medida que pasa el tiempo y no hay cambios y hay una persistencia, ese receptor deja de responder, es decir, se adapta a ese estímulo. Y esto puede generarse por dos mecanismos. Uno, que la estructura del receptor no dé para seguir respondiendo. Acuérdense de la cebollita ese, el corpúsculo de Pacini que vimos recién, que se achata el contacto. Si el contacto sigue y la bolita esta sigue achatada, no va a responder. Es necesario que se vuelva a hinchar para que se vuelva a generar ese efecto que hemos visto, que el achatamiento generaba la apertura de los canales. En ese punto, la adaptación depende de la estructura del receptor. La otra forma es que se adapte porque la carga eléctrica de esa célula nerviosa no dé más. Que es necesario que no haya capacidad iónica para generar el potencial del receptor, que es necesario que pase un periodo refractario, un periodo en el que se restablecen los equilibrios iónicos para que el estímulo permita la apertura de serie de iones que superen un umbral, que desencadenen el potencial del receptor. Bien, no todos los receptores se adaptan de la misma manera. Hay receptores que se adaptan más rápido y otros más lento. Los que se adaptan de manera lenta se llaman receptores tónicos. ¿De qué nos sirve que a un receptor le cueste adaptarse? Es decir, que le cueste adaptarse que siga mandando información a medida que está en contacto, que demore, que le cueste dejar de responder. Imagínense que están en una situación en que necesitan que la información sea constante, que es valioso estar permanentemente sensando. Por ejemplo, una persona sosteniendo una sandía. Si se adaptaran los receptores que tenemos, la persona deja de hacer fuerza y se cae la sandía. En este punto, son ejemplos de receptores tónicos, los usos musculares, los receptores tendinosos de Golgi, que habíamos visto que estaban muy relacionados con la postura. Si perdemos esa información, posiblemente nos caeríamos y no podríamos mantener la tonicidad de la postura. Otros ejemplos son los nociceptores. Los nociceptores son los receptores del dolor. El dolor justamente se asocia a una información que es importante que le prestemos atención, porque capaz de estar informando sobre un potencial daño del tejido. No serviría nada que tenemos una lesión, al principio sintamos un dolor, se adaptan los receptores, los nociceptores, y el daño sigue, pero ya la sensación no está más. No, es importante que esa señal esté permanentemente para que nosotros estemos alerta al cuidado que necesitaría esa región del cuerpo. Por el contrario, los receptores fásicos o de velocidad o receptores de movimiento son receptores que se adaptan muy rápido, que cuando establecen el contacto se activan y después dejan de responder. Básicamente son buenos para detectar cambios. Cuando pasamos de un estado a otro se activan, pero mientras estamos en ese otro estado, estamos por ejemplo tocando la mesa como yo ahora, ya dejan de dar información. El corpúsculo de Pacini que habíamos visto recién, esa cebollita, es un ejemplo de estos. Y se ponen en juego todo el tiempo, al igual que los otros. Quizás
no los tenemos tan presentes porque son fáciles de olvidar. Imagínense ustedes si ahora están sintiendo las medias o la ropa interior que llevan puesta. Apenas se ponen una media, sienten la sensación de que le están apretando la piel del pie. Pero al poco tiempo ya dejan de sentir eso. Básicamente porque los receptores, ahí están participando estos dos que están aquí nombrados, dejaron de responder, se adaptaron al estímulo, a la presión mecánica que está ejerciendo la media sobre la piel del pie. Bien. Bien. Otro concepto también importante que está en todas las modalidades sensoriales es el de campo receptor, que se refiere a las ramificaciones de las terminaciones nerviosas. Pensemos en la piel, este es un receptor y estas son las ramificaciones. La región que ocupa estas ramificaciones va a ser el campo receptor. Si aplicamos un estímulo en cualquier parte de este campo receptor, la señal se va a poder transmitir a través de esta fibra. Hay lugares donde tenemos mucha sensibilidad, donde tenemos campos receptivos que están solapados entre sí. Acá tenemos el campo de una fibra y acá el de otro. En este espacio, no sé si se está viendo, en este espacio que está aquí, tenemos, si lo estimulamos, estaríamos activando dos fibras simultáneamente. Tenemos también regiones donde tenemos poca sensibilidad. En estos casos, los campos receptivos son muy grandes y estimulan a una sola fibra. Pueden medir hasta 5 centímetros, por ejemplo, en la nuca. Ahí vamos a sentir con muy poca sensibilidad el lugar donde estamos siendo estimulados. El concepto de campo receptor o receptivo nos va a permitir pensar en situaciones algo ambiguas como esta. Acá lo que se puede ver es que tenemos una paleta de fondo, una paleta de degradé de negro a blanco pasando por una escala continua de grises. Y acá en el medio tenemos una barra de color gris. Al asumir que este degradé es continuo, nosotros tendríamos que ver en algún punto que el color de la barra es igual que el color del fondo. Pero por algún fenómeno perceptivo, siempre consideramos que es constante la línea del fondo. Probablemente podamos ver que por acá puede llegar a estar el límite en que se juntan, pero es muy difícil de ver. Este fenómeno, el mecanismo que está actuando acá se llama mecanismo de supresión lateral, que lo vamos a ver bien en el práctico, y les recomiendo que también lean un cuadernillo que les vamos a subir, que tiene mucho del contenido que está en este práctico de manera más sistematizada que en el manual. Una vez que la vía aferente, la vía sensorial comienza, sucede algo que lo vieron en la clase de tronco, también en la clase de médula, quizás, sí, también lo han visto, que es que la vía en algún punto decusa. Decusa significa cambia la posición en el hemisferio. Si se generó en la mano, la sensación se generó en una mano, la señal en un punto va a ir al hemisferio contrario al de esa mano. Lo mismo sucede en la audición, lo mismo sucede en la visión, en las otras modalidades sensoriales tiene bastantes particularidades. Las vamos a ir viendo una a una.
Una vez que decusa, las señales siguen y llegan al tálamo. En el tálamo también tuvieron la clase, hay núcleos del tálamo específicos para recibir información de cada modalidad sensorial. Incluso cada núcleo talámico no es que lo agarran y lo llevan, sino ya tienen un ordenamiento muy específico en función de la organización del nervio sensitivo que se trate. Con respecto al tálamo, esto es una información que siempre queda y cuando se le pregunta esto es muy fácil de recordar. El olfato es una excepción a esta regla anterior, no tiene un núcleo talámico previo a llegar a la corteza. Llega a la corteza sensorial y luego va al tálamo. No obstante, hay sentidos como el somatosensorial que tiene dos núcleos talámicos o otras modalidades sensoriales como el gusto, que simultáneamente que están estimulando el tálamo estimulan otras regiones del encéfalo. También sucede lo mismo en el sistema vestibular. Hay ciertas complejidades, de ahí que hay unos puntos suspensivos. Esto del núcleo talámico es la regla, pero las excepciones no faltan. Algo para aclarar, la cantidad de relevos que se van generando hasta llegar al tálamo varían en función de las vías sensoriales de que se trate. Eso lo vamos a ir viendo en cada caso y algo ya han visto en las clases de Daniel, creo. Bien, el tálamo, ¿no? El tálamo, a mí esta explicación de ver como si fuera un diagrama de fútbol me quedó desde las primeras veces que lo escuché. El tálamo en un diagrama de fútbol sería como un número 5 o un enganche, mejor dicho, que sería el encargado de traer la pelota, de recibir la pelota de cuando sale de los defensores y hacérsela llegar a los delanteros. Ese enlace podría ser equivalente a la función que cumple el tálamo, siendo los receptores los defensores y los delanteros la corteza sensorial. La idea también del tálamo, ver al tálamo como una estación de relevo, como una carrera de postas, también se asemeja a esa función. La vamos a criticar esta idea porque es bastante simplista, no es agarro y recibo. Hay una organización que hace el tálamo en sí mismo. Es un concepto que didácticamente es muy fácil esto de estación de relevo, pero ya vamos a ver que conlleva un procesamiento también el mismo tálamo. Y la comparación más sencilla, esto creo que repite un poco las ideas que más en profundidad vieron con Ricardo, es comparar el tálamo con este edificio, que esto es la calle, a esta altura es Colón, y esto es Vélez Sarsfield. En Córdoba sería como el Correo Central. El Correo Central, tengan en cuenta que recibe cartas que vienen de cualquier región del país, de donde sea, y las ordena y se las llevan a la casa de cada uno, a donde corresponda. Y a su vez, si ustedes mandan una carta, mandan una carta a Jujuy, la mandan, pasa por el Correo Central y la distribuyen para que vaya a Jujuy. En ese punto es equivalente a una tarea del tálamo bastante encargada de relacionar todo lo que está sucediendo, llegando o saliendo del encéfalo. Bien, este es un diagrama del tálamo. El tálamo, bueno, no voy a redundar en cuestiones anatómicas que ya se supone que las deben conocer, cualquier cosa las podemos ir repasando. En estos diagramas que están en el libro pueden ver los diferentes núcleos talámicos. Acá cambio la dirección del encéfalo que estaba en la imagen anterior. Esto también a nivel
muy didáctico, muy sencillo. Creo que a partir de esto tenemos que complejizar, no se queden simplemente con esta idea. Al igual que la del tálamo como estación de relevo. Una división muy sencilla del encéfalo es que tenemos un polo posterior que básicamente es receptor y un polo anterior que es productor. Digo que es muy sencillo porque realmente funcionamos a niveles de circuitos que involucran tantas áreas posteriores como anteriores simultáneamente. Pero esto creo que para entrar en el tema es muy sencillo, muy amigable. Entonces todo a partir de esta clasificación sería bueno que ya tengan en claro que lo que sucede de la cisura central para atrás, todo lo que queda atrás de Rolando, es sensitivo. Ahí se encuentran las cortezas sensitivas, mientras que las que están por delante van a ser las áreas motoras de ejecución, todo lo que implique generar algo, movimientos, ideaciones, reflexiones, adelante. Lo que van a ver es, por ejemplo, el lenguaje, toda la región del lenguaje que se encarga de recibirlo va a estar por aquí, y lo que se va a encargar de producir el lenguaje va a estar por acá, las áreas de Wernicke y de Broca. Si no las vieron, ya les van a empezar a sonar familiares. Bien. A partir de esa clasificación grosera, podemos hacer un refinamiento un poquito más grande. Vemos aquí, por ejemplo, bueno, acá tenemos a Rolando, la cisura central. Entonces, esto sería lo sensorial. Y tenemos en diferentes colores marcadas diferentes áreas. Tenemos en un rojo las áreas que se llaman primarias: somatosensorial, visual, auditiva. Luego en blanco áreas secundarias, y en rosa áreas de asociación sensorial, área llamada parito-occipito temporal, porque relaciona la información de los diferentes corteza de los lóbulos. De esta manera, la corteza sensorial primaria, por ejemplo la somática, recibe información del núcleo talámico propio de esa modalidad sensorial. Acá estaría representado el tálamo, y ahí emitiendo las señales a las áreas primarias. De las áreas primarias, la información, que ahí está la información más cruda, sale a un procesamiento más refinado, que se produce en las áreas secundarias. Y de las secundarias, para seguir refinando esta información e integrándola con la información de otras modalidades, va a la corteza de asociación. Esa sería como una vía canónica muy sencilla de cómo es el paso de la información a través de las cortezas. Ahí está la última flechita. Hay diferentes principios que nos ayudan a entender cómo se organiza la información en las cortezas sensoriales. Primero, que hay un principio de organización jerárquica, que es justo lo que acabamos de ver. Tenemos un diagrama de cómo se va transmitiendo la información de un punto al otro, de un punto primario, secundario de asociación. En ese orden sería la jerarquía. En el sistema motor también ya van a ver que existe un tipo de jerarquía también equivalente. En un principio, históricamente, se descubrió eso. Entonces se pensaba que había una transmisión lineal, pero no es tan sencillo, tan fino el hilo, sino que hay una ramificación progresiva de esa información. Por eso se dice que hay un procesamiento en paralelo, algo que se genera en un campo empieza a diverger y se empieza a transmitir a diferentes regiones de manera simultánea. Hay muchas fibras, muchos
muchos circuitos que aseguran esa transmisión sobredeterminada, no es un solo hilo. A su vez, a medida que progresa esta divergencia, no toda la corteza hace todo, sino que hay regiones que con determinada especialización, por ejemplo en el reconocimiento de rostros, reconocimiento de posiciones. No toda la información va para todos lados, sino la información que se refiere a la espacialidad de lo que estamos percibiendo, a dónde está produciéndose, va a ir para un lado. Y el último principio es que en cada relevo que va produciéndose en esta transmisión de señales hay una modulación. Modulación significa que hay una modificación de la señal que viene de entrada. La de entrada y la de salida no son iguales, se van a ir modificando paso a paso. Y eso es lo que típicamente se conoce como el procesamiento que va generándose la señal. Piensen que si la señal sería la misma, la de entrada, que la que llega acá, básicamente con un solo fibra que nos conecte un receptor en la punta del dedo a la corteza, ya estaríamos solucionando el asunto de una forma bastante práctica, pero no, hay todo un sistema que va complejizando esa transmisión. Con respecto a la corteza en sí misma, ya lo vieron en la clase específica, que tiene una organización en láminas. Las cortezas sensoriales tienen diferentes láminas, como la mayoría de las cortezas del cerebro, 6 láminas. La información que está llegando desde el tálamo típicamente va a caer en la lámina número 4, y de ahí se va a relacionar con el resto de las láminas, de las capas, de más arriba, las más superficiales, la 1, 2, 3, va a permitir que esa información se transmita a otras regiones de la corteza cerebral, del mismo y del otro hemisferio, y a su vez las áreas con las capas más profundas a otros núcleos subtalámicos y estructuras más profundas del encéfalo. Otra característica que tiene las cortezas sensoriales, en especial la somatoestésica, de la visión y la de la audición, es una organización que guarda una relación específica con la manera en que se tomó, con la distribución de los receptores que hacen que la información se tome de una manera especial. Este tipo de ordenamiento se llama de tipo de mapeo topográfico. Es decir, que la corteza sensorial de estas modalidades sensoriales no está al tum-tum, sino que tiene un orden que respeta la distribución, la cantidad y la distribución que tienen los receptores de esa modalidad sensitiva. Me estoy cuidando con las palabras porque hay algunas variaciones entre lo que es el tacto, la audición y la visión. Este es un término bastante genérico. Seguramente lo puedan estar relacionando cuando vieron la circunvolución postcentral, que había un homúnculo, el homúnculo sensitivo. Bueno, eso es una forma de este tipo de mapeo topográfico que tiene la modalidad somatoestésica. Bien. Y otro concepto que queda acá un poco descolgado, pero lo vamos a tratar de rescatar en el práctico, es el de plasticidad. Si bien se van a ir con una idea bastante dura, estable de cómo funcionan las modalidades sensoriales, vamos a ver que hay fenómenos que
nos pueden ocurrir durante la vida, que hacen que ese tipo de ordenamiento cambie y con grados bastante grandes, y que un área que estaba funcionando para tal cosa ahora empieza a funcionar para tal otra modalidad sensorial, que son cambios bastante dramáticos y nos aseguran una muy buena adaptación con nuestro medio, que a su vez también es cambiante. Bien. Todo esto que vimos desde receptores, decusación, tálamo, corteza, se puede llamar como principio de la línea marcada. Cada modalidad sensorial tiene una línea marcada, que se refiere a que tiene un inicio en un receptor y a un final que es en su corteza respectiva. Todo el circuitaje que conecta ese receptor con la corteza se llama línea marcada. Y va a ser responsable de las sensaciones para cada modalidad. Una activación de tal línea marcada nos daría lugar a la sensación, por ejemplo, de rojo que tenemos con la visión. Vamos a revisar, creo que a este punto ya se entiende, en cada modalidad sensorial el principio de línea marcada que estaría involucrado. Vamos a ver algunos ejemplos de fenómenos que desafían el principio de la modalidad, del principio de la línea marcada. Esto lo vamos a ver en el práctico. Creo que va a ser bastante interesante porque se relaciona con algunos fenómenos perceptuales extraños que se nos pueden dar en cualquier momento de la vida, dicho sea de paso. Bien, el concepto de sensación y percepción, para ir cerrando la presentación. Esto lo han visto en epistemología, en introducción seguramente. Ver a la sensación como esos elementos puros, unidades mínimas, como la rojeza o la esfericidad, mientras que la percepción va a ser el proceso que va a reunir esos elementos y nos va a decir, esa rojeza y esa esfericidad es una manzana. Otra forma de entender la sensación y la percepción es ver a la sensación como las características de varias superficies y células corporales que reaccionan de manera particular a las diferentes formas de energía. Esto se relaciona con lo que veíamos recién, que es la activación de los receptores. Mientras que la percepción, en este caso, sería el proceso psicológico por el cual accedemos a la información del entorno. Esto lo podemos relacionar con la actividad cortical, que ya vamos a poder, por ejemplo, localizar eso que estamos detectando con la activación de los receptores. Particularmente, creo que esta última definición se ajusta más a una perspectiva más fisiológica de la sensación y de la sensopercepción, y es más difícil de atacar que esta primera separación. Seguramente han escuchado discusiones sobre cuándo vemos en realidad lo rojo o lo esférico sin ver la manzana. El objeto perceptivo es lo que estamos percibiendo. Bueno, hay bastantes discusiones más de corte filosóficas sobre que es problemático. Entiendo que para zanjar eso nos resulta mejor quedarnos en este tipo de dicotomía entre sensación y percepción. También podemos plantear que no hay un punto donde decir hasta acá está la sensación y acá comienza la percepción, sino que podemos identificar los límites. Acá netamente es percepción y acá es sensación y acá es percepción, receptores y corteza. Lo que pasa en el medio se va desdibujando los límites de uno y del otro. Bien, espero que les haya resultado de interés. Vamos a ir viendo en los sucesivos videos las diferentes modalidades sensoriales. Les recuerdo, mándenme si tienen ganas algún fenómeno perceptivo de esos que andan dando vueltas, que son virales, que
podemos llegar a discutir en el práctico. La idea es buscar algo que pueda llegar a ser entretenido para hablar de estos temas. Nos vemos.